Acuerdo por la deuda. Ahora el gobierno. Cuando inició su gestión el Frente de Todos, dijimos que iba a tener un gran tema que iba a condicionar sus políticas, y era la deuda externa dejada por el macrismo neoliberal. Debía reestructurarla para poder volcar recursos económicos importantes a la reconstrucción del devastado Estado argentino. Y lo logró. Luego apareció la inédita pandemia del coronavirus. Allí señalamos que lo central del gobierno era lograr que no se disparen los índices de contagios y fallecimientos, que se mantuvieran dentro de ciertos parámetros razonables comparados con otros países de la región y del mundo. Y también lo logró. Argentina tiene hoy 1.8 de tasa de letalidad cada millón de habitantes, muy inferior a la de otros países de la región y el mundo. Para ello contó con el apoyo de los gobiernos locales y provinciales, tanto del oficialismo como de la oposición, que en términos generales, con sus más y con sus menos, acompañaron estas políticas. Pero tuvo enfrente los irresponsables de la oposición, los que no tienen responsabilidad de gestión y encaran la ilógica de la anticuarentena. Esa política apunta a que el sistema de salud colapse para de esa manera desgastar al gobierno fuertemente en lo que es su política más importante, el cuidado de la salud de las argentinas y los argentinos. Hoy nos encontramos en el punto máximo de contagios y fallecimientos y la curva está en ascenso. Apelar en este momento a la responsabilidad individual es un riesgo muy alto. No dio resultado en ningún lugar del mundo, muchísimo menos lo va a dar en un país que estuvo regido culturalmente por el neoliberalismo y el individualismo. Según todos los expertos, la única opción es urgentemente restringir de manera clara y precisa la circulación de la gente para que no colapse el sistema de salud. Reformas y resistencias. El gobierno logró un acuerdo con los acreedores externos que tiene varios puntos a favor. Por ejemplo, la reducción de la tasa de interés de alrededor del 7% a 3.4%, la mitad. Un ahorro de unos aproximadamente 37.000 millones de dólares. Y la oxigenación, la liberación de los próximos años con pagos muy bajos o totalmente lógicos, hasta el 2024 aproximadamente. El punto en contra es que a partir del año 2025 los pagos vuelven a ser muy altos, alrededor de los 8.000 millones de dólares. Y además va a haber que sumarle, muy probablemente, otra parte que tiene que ver con el acuerdo próximo que se encarará, que es con el Fondo Monetario. Ahí también habrá que desembolsar dólares. Así que es muy probable que para el año 2025 los pagos sean tan onerosos que se requiera una nueva reestructuración de la deuda. Pero para ese momento se habrán logrado 4 años de recuperación económica, de volcar recursos para todos y para todas, liberándonos por un tiempo de la pesada herencia del neoliberalismo, la deuda más importante de la historia argentina, teniendo en cuenta el breve lapso en que se generó. Como este acuerdo es imposible criticarlo, y muchísimo menos por sus responsables, que además el Máximo, el expresidente, en momentos que Argentina tiene contagios y fallecimientos récord y se están renegociando la deuda, se da el lujo de pasear por Europa, la oposición política, que es más que la partidaria, se centra en resistir la reforma del Poder Judicial. Si es ilógico o muy poco democrático que cualquier juez de la nación declare inconstitucional una ley, ¿qué decir de la Cámara del Crimen, que declaró inconstitucional un proyecto de ley? Ni siquiera se puede debatir. Primeras medidas post-neoliberalismo, más que post-pandemia. Y es básicamente la vuelta a la intervención del Estado en la economía, a inyectar dinero, a dinamizarla. Por ejemplo, el relanzamiento renovado del plan Procrear con 9 líneas de crédito. La amplia y generosa moratoria fiscal. Todo ello buscará volcar recursos a un mercado interno muy golpeado. Habrá más medidas
en este punto en los próximos días seguramente, porque estas estaban pensadas antes inclusive del acuerdo con la deuda. Como nunca antes en la historia, el gobierno asumió con una realidad inimaginada. Se conocía la destrucción del Estado y la falta de trabajo y los índices de pobreza. No así la pandemia y sus consecuencias. Se conocían las resistencias de los poderes fácticos, del poder que tienen. No se dimensiona tanto quizás ciertas lecturas que no toman en cuenta esta realidad, incluida de los propios sectores del Frente de Todos. Una cuarentena estricta, en serio, y medidas económicas profundamente intervencionistas y heterodoxas quizás sean indispensables.